Shalom, 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 y bienvenido a esta continuación de estas series que hemos titulado La fe de Jesús, Judaísmo. En particular, estamos ahora en este video tratando lo que es el Mesías hebreo. Obvio, en la primera parte de esta serie, La fe de Jesús, establecimos que la fe de Jesús es y era judaísmo, y el mensaje de él era mosaico, o sea, la fe de Moisés, mosaísmo. Y esto es muy importante entender, porque la fe que Moisés estableció para los hijos de Israel en sí, incluye el noaísmo, es decir, las 7 leyes de Noé, y todo lo que precede a la ley de Moisés, la cual muchos de los predicadores, dado esta fuerza a Noé, fueron algo rabínico dentro de los parámetros de la ley mosaica, y con esto algunos han recorrido sobre estas 7 leyes, incluyendo lo que es el desarrollo temprano de la cristiandad, como hallamos en el libro de los Hechos, sobre lo que ellos le impusieron a las personas de trasfondo no judío cuando se convirtieron de corazón al Dios de Israel. Muy bien, ahora entramos a lo que es el concepto de que esta fe hebrea, esta fe mosaica, es la que se imponía sobre todo reconocimiento de cualquier candidato que habría de ser Mesías. Y en esta parte vamos a ver que el Mesías hebreo, y por qué Jesús del cristianismo no es el Mesías hebreo, es decir, que fracasa o falla en poder cumplir con los requisitos del Mesías hebreo. Sin embargo, lo que él expresó, el mismo Jesús expresó acerca de la venida del Mesías, está dentro del concepto del judaísmo sobre el Mesías. Lo que fue desarrollado después de él podemos ponerlo en duda, pero aún así nuestros rabinos indicaron que Dios permitió que estas ideas se desarrollaran y se promulgaran con el fin de preparar al mundo entero para recibir el verdadero Mesías. Es decir, no fue por casualidad que el mundo cristiano se levantó en la forma que se levantó. Los misioneros cristianos, y como a los judíos, no quieren causar una conmoción a lo que es a los judíos por entregándoles folletos que podemos decir que Jesús es Dios. Esta creencia es guardado al fondo, esperando el momento propicio, cuando el convertido de repente potencialmente a venir a ser interesado, y es ahí cuando le declaran de que Jesús, Yeshua, es nuestro propio Mesías. Es decir, es una artimaña, una técnica para poder traer a sus redil personas de lo que es la fe hebrea. Ahora, esta declaración de Jesús mismo, que es nuestro propio Mesías hebreo. Ahora, parte de esta estrategia, y todo esto yo lo he escrito en notas propias, porque obvio quiero lograr hacer un libro para aquellos que necesitan ver los puntos y las notas en particular. Parte de esta estrategia es de retraducir al hebreo los nombres y conceptos hallados en el griego, aún traduciendo la versión valera de la Biblia cristiana a un hebraísmo. Y un perfecto ejemplo de tal obra, como yo he mencionado varias veces en varios de mis videos, es la obra del pastor Daniel Hernández. Sí, pastor, no es rabino y ni es judío. En su libro El Código Real, publicado bajo el nombre de Dan Ben Abraham, que luego lo cambió a Dan Ben Hayim, tomó una traducción del Nuevo Testamento al hebreo y cambió el pasaje en esta traducción para acomodar sus propias ideas y hebraísmo que quiso él introducir al texto, sin otros colaboradores a esa obra. Donde el autor es el griego, Lucas es convertido al nombre Hillel.
los Hechos de los Apóstoles, Maasot Shluchim, y en sus milagros que no llamó Santiago sino como el Paquid de la Knesset Netzarim, o el Rebbe Jacob ben Yosef al Netzarim. Son formas que trata de utilizar para poder hebraizar o judaizar el Nuevo Testamento, a darle un sabor más auténtico. Después de todo, si los judíos aún esperamos por el Mesías, el Mashiach, quizás Jesús es Él, pero los judíos no están esperando que sea Dios. Y esto es muy importante, ahí es donde hay una gran división. Solo después de la divulgación hasídica de que la esencia de la divinidad en ropaje de hombre le dio un gran ímpetu a esta antigua error. Déjame decirlo de nuevo. Después de que salió la divulgación hasídica de que la esencia de la divinidad en ropaje de hombre fue la que dio un ímpetu increíble a este error, a este a esta herejía antigua. Esto es la nueva definición de un sádic, a uno que posea ciertas cualidades divinas que no puede pecar. Es por que parte de la énfasis de esta obra, este video, será el responder a ambas ideologías erradas, ambas la cristiana como la hasídica de Chabad. Es fascinante que después de más de 2000 años que ha llevado el nombre del fundador del cristianismo por su nombre conocido entre los gentiles, como en el latín como Jesús, sabiendo que su nombre y este nombre fue rechazado por los judíos y no usando por los judíos por una prohibición de la Torá. ¿Qué dice la Torá? No tendrá el nombre de sus dioses en vuestros labios. Jesús, que realmente es traducido, es un transliterado de Yeshua o Yeshu, que es un acrónimo para insinuar Yemach Shemo Olam, o que su nombre sea bordado para siempre. Al oído del nombre de Jesús en hebreo significa, si lo vas a oírlo, significa caballos, como dice, y no pondrás confianza en Jesús o en los caballos. Todos los nombres que se le ha dado entre los mesiánicos, sin esfuerzo de tratar ha sido un esfuerzo de tratar de restaurar el nombre del fundador. Sea que lo llames Yeshu, Yeshua, Yehoshua, Yahoshua, Yahovah Shua, todo esto y más, cuando es probablemente que el nombre era similar a Josué ben Nun, que trajo al pueblo a la tierra de Israel, o Yehoshua, como indica la mención en Mateo, porque salvará a su pueblo. Para los lectores, el autor ha decidido utilizar el nombre que es conocido por los gentiles en vez de usar el nombre que ha sido hebraizado por muchos con el fin de tratar de restaurar el nombre. Al fin de cabo, vayamos a conocer de que Él es conocido por todo el mundo, no con los nombres hebraicos que todavía no es conocido por, sino el nombre Jesús. Y el nombre Jesús no es un nombre de un Dios foráneo y por lo tanto no aplica la prohibición de la Torá a mencionar el nombre de Jesús, sabiendo que es una traducción del nombre de Yehoshua, un hombre, no una divinidad. Y es aquí que vamos para adelante en cuanto a este tema, porque correctamente los misioneros solo declaran a Yeshua ben Yosef que ese es el Mashiach, él siendo Dios Hijo, siendo Dios el Hijo de la Trinidad cristiana, es avanzado y al converso potencial, después del hecho, las estrategias son, aunque muy particular, de tal llamándolo como por su original. Judíos para Jesús. No dicen nada acerca de la Trinidad, ni solo una palabra. Bueno, los judíos no necesitamos contemplar este concepto. Los no judíos de un Dios trino, las evidencias escriturales presentadas en lo que es la fe de Jesús, el judaísmo,
es prueba suficiente que Jesús no clamó ser Dios encarnado y que él creyó en la unidad de Dios de las Escrituras hebreas y no en una Trinidad recreada o creada por la Iglesia. El concepto de la Trinidad no afecta a algunos judíos porque no hay bases bíblicas en hebreo para esto. Sin embargo, nosotros los judíos estamos profundamente concernidos sobre este tema del Mesías hebreo. Nuestra alma espera a diario, y la pregunta que es de interés a nosotros es si el Cristo, que significa Mesías, del cristianismo es el Mesías hebreo o no. Esa en sí es la raíz del asunto. Hemos nosotros los judíos descuidado de reconocer de que Jesús es el Mesías por causa que el cristianismo, clamándolo como Dios el Hijo. No solo esto hallamos. Después de todo, puede ser que si separamos al Cristo cristológico de Jesús el judío, podríamos hallar que estamos mirando directamente al rostro y a la presencia del Mesías de los hebreos. En otras palabras, poniéndolo a un lado los reclamos del cristianismo, y descubrimos si Jesús encaja al papel y el retrato que nos dan las escrituras hebreas de un Mesías hebreo con el judaísmo. ¿Lo entiende desde nuestra perspectiva escritura o no? No solo estamos requeridos a indicar si Jesús es el Mesías o no, sino todo el pueblo de Israel, todo judío en particular, tiene una responsabilidad de asegurar que no es o es el Mesías. Es decir, es una pregunta seria. ¿Es o no es? Y cada judío tiene que tomar la decisión propia, no simplemente enfocar este tema y tratar de taparlo dentro de los estudios judaicos para decir, esto no se toca, esto está prohibido. Porque hemos visto que a través de la curiosidad, los muchachos cuando crecen y por causa que no se le ha indicado y no se le ha inculcado clases como esta, se le ha dado la curiosidad y han seguido el error, un error muy antiguo. Y luego los padres lloran y lamentan que sus hijos se han convertido en cristianos o en mesiánicos. El pueblo de Israel han sufrido muchísimo por causa de estos supuestos mesías potenciales a través de la historia, que se ha levantado el ánimo del pueblo para solo llevarlo a caer y a fracasar como un mesías potencial en nuestra historia, causando más problemas que bienes. Ahora, esto llega al punto. Veamos primeramente que los atributos del Mesías, que son, y la era mesiánica como presentado en nuestras escrituras hebreas. Entonces podemos seguir si Jesús cumplió los requerimientos, o si él de hecho es el Mashiach o no, el Mesías del pueblo de Israel o no, o simplemente otra persona que surgió de la historia, que pudo haber sido, que quiso serlo y no lo logró hacerlo. Claramente, si su papel no era del Mesías, como está expresado en las palabras de Dios, la escritura hebrea, la cual el cristianismo de hecho lo ve como el Mesías, entonces, ¿qué concierne el judaísmo? Es decir, ¿de qué concierne el judaísmo? Seguir lo que es el autor y la historia de Atkins, el Mesías del César, los cambios hechos del mismo judaísmo a un Mesías que fue hecho a la imagen de César, fue lo que en la realidad sucedió con el cristianismo. Y aquí vemos lo que sucedió en el gran Kiddush Hashem, que lo vamos a ver en un momento. ¿Quién es este Jesús que vamos a descubrir? Han errado nuestros ancestros judíos a través de los siglos cuando rehusaron a convertirse y sufrir mártir en la santificación de del nombre de Dios, o estaban y murieron en vano equivocadamente. Es un asunto de importancia porque habla de la santificación del nombre de Dios.
es cuando que nos obliga a dar nuestra vida. El Kiddush Hashem es cuando se nos obliga a dar nuestra vida en vez de servir o postrarnos a las divinidades o dioses de los tres pecados mencionados, que es idolatría, adulterio y matar. Esos son los tres pecados primordiales que estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida en vez de hacerlo. La fe hebrea no permite la transgresión de estos tres pecados a la penalidad de muerte en forma pública. Las condiciones de la manera que son vistos difieren. Ejemplo, si se le obliga a un judío a aceptar, a postrarse ante de uno o un Dios que es no Dios, con testigo de 10 o más, se rehúsa y debe de dejar que lo maten o que mueren por esto. Pero si el hecho es privadamente hecho sin testimonio, los judíos, aunque el Rambam vio el cristianismo como idolatría por su aceptación de Jesús como Dios, no simplemente como el Mesías, lo ocurrido durante un esquema, la Inquisición y otras persecuciones para evitar y salvar vidas judías, y su posterior bajo intensa presión no fue cosa libre, siempre hecho como muchos piensan, haberles confesado antes de un tribunal de no judíos creencia en Jesús como el Mesías o el Cristo, el Hijo de Dios, no Dios el Hijo. No es necesariamente se considera esto un acto de idolatría. Si uno comete un error en cuanto a esto, los hijos de los descendientes no son culpables del pecado de los padres que cometieron. Hijos cautivos por su miedo ambiente son hijos bajo cautiverio. Y el judaísmo enseña que la fe mosaica era para que vivamos, no para que sacrificamos nuestra vida sagrada como lo hacen los musulmanes. Esta idea de buscar a matar en el nombre de Dios está prohibido en las escrituras antiguas. Ahora vamos a un punto más elevado. Cuando persiguiendo, torturándonos, la muerte podría ser evitado, a donde nuestro estudio pudieran antes pesado ser algo equivocado y mantenerse todavía con el judaísmo. Qué fácil hubiera sido de aceptar el comienzo del cristianismo, más fácil, y de esta forma librarnos de todas las consecuencias. Pero no fue tan fácil, porque el aceptar públicamente a Jesús como un Dios constituye aceptando a otro Dios que no es Dios, como ocurrió. Y un gran número de judíos, aún grandes rabinos, se rindieron a la presión basada en el concepto de vivir por las palabras de Dios y no morir por ella. Y muchos de estos con dificultad confesaron que Jesús era el Cristo, nuestro Señor, y los tribunales confesaron a oír esto, lo aceptaron como nuevos cristianos. Parte de la historia de la Inquisición y la historia de la vida de los judíos de España. Y el mundo judío les dieron la etiqueta a estos que confesaron y se doblegaron con su boca a esta confesión como marranos o forzados o anusim. Los que aceptaron su nueva fe sinceramente lo vieron como traidores, como traicioneros o judíos que se habían marranado con la Iglesia católica. Un ejemplo de una hija de tal converso era la famosa santa de la Iglesia católica, Santa Teresa de Ávila. Una de que sus obras demuestra estaba profundamente conectada a Dios y no a Jesús, el Dios de Israel. Ella hablaba y escribía, cuidando con mucho cuidado cuando ella usaba la expresión el Señor Jesucristo, no de ser confundido con el Señor nuestro Dios. Estas palabras exactas habría de sentir la diferencia
entre reconociendo solo Dios y un hombre como amo. Cuando persiguieron y torturaron, esto fue lo que tuvieron que hacer los judíos para sobrevivir en su conciencia, que no estaban doblegándose a una idolatría. Qué fácil poder aceptar una conversión cristiana. Ellos podrían haber prosperado fácilmente y económicamente y obtener paz de una manera inmediata, pero fueron manchados y desgraciados por ser simplemente judíos. Actualmente sabemos que muchos judíos se doblegaron a la presión, creando una generación adentro de la iglesia cristiana de malos cristianos, la cual más tarde la iglesia comenzó a perseguir para tratar de haber limpieza de sangre, resultando en que la iglesia iniciaba una serie de purificaciones por estos herejes que todavía eran judíos en la práctica estando en la iglesia. Y desde adentro la iglesia católica comenzó a tener problemas, tan visto como esto, que estos nuevos cristianos fueron los que llevaba la fe de la antigüedad, de la fe hebrea, que no se habían soltado por el todo de ella, y los tribunales de la iglesia lo persiguieron por ser herejes y judaizantes, palabras que marcó la historia de España en particular. Es por esta razón que un judío es un cristiano, es por esto un judío era un cristiano con mucha dificultad, porque siempre resalta su fe hebrea, en la cual otra religión que no era de él o de ella adoptaba la fuerza y era contraria a la fe mosaica. Sea este cristiano, sea este la musulmán o cualquier otra religión que se encuentra expresándose, los judíos en otra religión, a cambiar esa religión básica, uno se refleja y se identifica con las bases hebreicas, las bases mosaicas. Entendemos que hay algunos que no miraron al occidente, a lo que había de ocurrir por igual, y principalmente estaban dentro de la región del mundo de judeos europeos. La asimilación a la cultura del mundo cristiano y todo lo que implicaba la ignorancia de las interpretaciones de nuestras escrituras hebreas, bien desconexiones y de la cultura, de la enseñanza y perspectiva del judaísmo, como resultado de la divulgación de la enseñanza judía por vía de los medios comunicativos como por el internet, y muchos de los descendientes de estos cuyos antepasados se doblegaron para sobrevivir están regresando a la fe de nuestros antepasados, es decir, la fe hebrea, y juntos, como muchos estudiosos de nuestras escrituras hebreas, han rechazado a Jesús como el Mesías hebreo por causa de nuestro conocimiento íntimo y profundo de las santas escrituras, juntamente en nuestra devoción al Dios de Israel. La asimilación a la cultura cristiana resulta, como vamos a ver en el mundo, en particular a Latinoamérica, Iberoamérica, por el resto innato de ser como lo demás. Pero para los judíos esto era una falta, porque al tratar de asimilar llega superior cualquier aspecto que se involucra, sea en el campo de la medicina, sea en el campo de lo que es de las finanzas, la religión, la ciencia, negocios, filosofías, etcétera. Tal asimilación puede ocurrir por el simple necesidad de sobrevivir. Casamientos están económicamente establecidos, establecer seguridad, aún la parte económica. En
en el antídoto de la educación de la Torá, la escritura hebrea, que despierta en aquella la ascendencia judía en los judíos su innato conexión con la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual sirve estos videos con la idea de que aquellos que son de esta descendencia mixta, en que se puede decir del mundo de los marranos, del mundo que se había doblegado a la cristiandad, comienza ahora a arrojar luz de que en sí no son y ni pertenecen a la fe cristiana, sino a la fe del Jesús el judío, en la cual lo desenraiza, lo remueve del mundo cristiano. Hallaremos en la mayoría de los judíos la adopción de la cristiandad ha sido una serie de diferentes razones. La asimilación a la cultura y el mundo cristiano y todo lo que implica es una de las razones por la cual muchos se hicieron cristianos. La ignorancia de la interpretación de nuestras escrituras hebreas, bien desconcernante de la cultura y enseñanza perspectiva del judaísmo. Como resultado de todo esto, directamente de la divulgación de las enseñanzas judías por vía de los medios de comunicación, del internet y muchos otros descendientes de estos cuyos antepasados se doblegaron, pero ahora sobreviven y están regresando la fe nuestra, la fe de Moisés. Y juntos, como muchos estudiosos, están también rechazando a este Jesús del cristianismo y reconocen al Jesús como el aspecto de su fe hebrea, pero aún así rechazan al Mesías hebreo, al concepto del cristianismo. Es decir, Jesús no es, ni calificó, ni logró ser el Mesías hebreo, por causa de nuestro conocimiento íntimo y profundo de las Santas Escrituras. Juntamente en nuestra devoción al Dios de Israel, los pasajes escriturales son las bases del entendimiento del Mesías y la expectación mesiánica del judaísmo. Mucho tiene que ser cumplido, mucho tiene que ser establecido, pero la tarea del Mesías aún ha de ser logrado y no ha terminado. Voy a tomar una pauta para continuar esta segunda parte o continuar estas series de la fe de Jesús, judaísmo, el Mesías hebreo, y por qué Jesús de verdad no logró ni siquiera una tilde de la expectación del Mesías hebreo. Mantente conectado con estas series, que es de gran importancia de entender por qué Jesús no es el Mesías hebreo, por qué Jesús no es el Cristo del pueblo de Israel ni el mundo. Shalom, shalom.